Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar de la endometriosis. La endometriosis es una enfermedad bastante frecuente, sobre todo en mujeres jóvenes, que si bien no es grave, sí puede deteriorar la calidad de vida de las personas que lo padecen. Vamos a ver la importancia del diagnóstico precoz, cuáles son los tratamientos más adecuados y también contamos con el testimonio de una paciente y veremos también el importante papel que desarrollan las asociaciones de pacientes. Para todo ello tenemos en el plató a los siguientes invitados. Pilar Marín, muchas gracias Pilar por venir. Gracias por invitarme. Pilar es ginecóloga y además tú eres la responsable de la unidad de endometriosis del Hospital Virgen de la Risaca, ¿correcto? Juan Pedro Martínez, muchas gracias Juan Pedro por venir. Gracias por invitarme. Tú eres ginecólogo en el Hospital Santa Lucía de Cartagena y profesor de ginecología de aquí de la UCAM. Tenemos otras dos invitadas que se incorporarán en la segunda parte del programa por las reglas del COVID. Beatriz Ríos, que es médico especialista en medicina familiar y comunitaria, y Mari Carmen Aniorte, que es vicepresidenta de la Asociación de Afectados por Endometriosis, EndoMás, que es como se llama. Quiero recordaros que este programa a partir de ahora también lo podéis ver en nuestro portal de salud, que se llama lasaludentusmanos.ucam.edu, donde no solo encontraréis los programas, sino encontraréis información sobre alimentación, ejercicio y sobre muchas enfermedades, tanto para su prevención como su tratamiento. Hemos sacado las cámaras a la calle y vamos a ver lo que le gustaría saber a las personas de la calle sobre el tema que tratamos hoy, sobre la endometriosis. ¿Cuánto tiempo tarda una mujer en ser diagnosticada de endometriosis? Si durante el periodo sangro en exceso y tengo muchos dolores, ¿podría considerarse endometriosis? ¿Cómo puedo disminuir estos síntomas? ¿Y esta enfermedad tiene algún tipo de cura definitiva? Estas preguntas las vamos a ir respondiendo a lo largo del programa. Pilar, para entrar en materia directamente, sin tonterías, ¿qué es la endometriosis? La endometriosis es una enfermedad donde el endometrio se ubica fuera de su sitio. El endometrio es la parte interna, la capa interna del útero, que cada mes, por influjo hormonal, se pone mullido, frondoso, para anidar un embarazo. Como no anidamos, no nos quedamos embarazados cada mes, se descama, se elimina a través de la menstruación o la regla. Pues bien, esa capa interna se ubica fuera de su sitio, normalmente en la pelvis, en el aparato genital. ¿Y qué produce? Como es una sustancia extraña en un lugar extraño, lo que hace es una inflamación en el tejido. Y además el organismo lo intenta contener, lo intenta encapsular y que produce fibrosis. Luego es una enfermedad inflamatoria, es crónica y es hormonodependiente. Vale. Y la clave está en que el endometrio, que es, como tú has dicho, la parte interna, la capa interna del útero, está en sitios que no debería de estar. Exacto. Para aclararnos, sobre todo en el aparato genital. Exacto. Muy bien. ¿Y por qué se produce, Juan Pedro, la endometriosis? ¿Cuál es la causa? ¿La sabemos? No, hay muchas teorías. Pues vamos bien. Cuando hay muchas teorías es porque no hay una que sea muy buena. Hay varias teorías y cada teoría pues va dando razón de por qué aparece pues, en el cerebro o en el pulmón estas células endometriales. Lo que justifica, el que explica el que tengamos tantas patologías en la pelvis es la menstruación retrógrada. Como estaba explicando Pilar, cuando se tiene la regla, toda la parte interna del útero, todo este endometrio se descama y provoca el flujo menstrual. Por la menstruación retrógrada es cuando, en vez de salir fuera del cuerpo, a través de la trompa, de las dos trompas, entra dentro de la cavidad abdominal, entra en la pelvis. Y entonces estas células endometriales, que acompañan este flujo, se implantan pues, en el ovario, en la trompa, en la vejiga, en el sigma, y ahí se quedan. Y esto explicaría el origen de por qué hay tanta endometriosis pues, en la pelvis. Pero hay también teorías que dicen que células del peritoneo, que es la capa que hay dentro de la cavidad abdominal, pues se diferencian en células endometriales. Muchas veces también somos nosotros, muchas veces cuando hacemos histerectomía, cuando hacemos cesárea, pues células endometriales se pueden quedar en la cicatriz y luego ahí aparece una lesión endometriósica en la cicatriz.
Y luego, para explicar por qué aparecen pues, en el cerebro, en el pulmón, ¿no? Ya en sitios muy lejanos, pues también hay la teoría de que estas células endometriales, pues a través de los vasos sanguíneos, a través de los vasos linfáticos, pues pueden irse muy lejos, ¿eh? Y por eso, pues en toda la anatomía del cuerpo, pues puede aparecer, se ha descrito endometriosis. Y cuando hay tantas, pues no es porque una sea la buena, sino que igual es un poco de todas. A lo mejor en cada persona puede ser una de esas causas, sí, o eso podría ser en algún... Sí, la verdad es que es muy curiosa la manera esa, la menstruación retrógrada, o sea, no tenía ni idea, claro. Tenemos una sección que se llama Palabras de Médico. Nuestro profesor de latín y griego, Juan Carlos Ferre, nos va a decir de dónde viene la palabra endometriosis. Muy buenas, hoy voy a traducir la palabra endometriosis, porque viene del griego y está compuesta por endon, que es un prefijo que significa dentro, como en endoscopia, observación dentro de, o fonendoscopio, aparato para observar el sonido, foné, que hay dentro. El compuesto metrio viene del griego metra, matriz, y lleva un sufijo osis, que indica formación, impulso o conversión. Luego la palabra endometriosis sería algo así como formación en el interior de la matriz o del útero. Pero claro, es más corto el término médico, endometriosis. Palabras de médicos. Vamos a ver, Pilar, ¿es frecuente la endometriosis y a qué edad puede aparecer en la mujer? Es frecuente, afecta generalmente a 1 de cada 10 mujeres en edad reproductiva, pero es verdad que se puede dar en todo el abanico, en todas las edades. Parece que últimamente la incidencia o la aparición de esta enfermedad es más frecuente, cada vez vemos más frecuente, porque lo normal es que sea entre la tercera y la cuarta década. Entre los 30 y los 40 años tenemos mayor incidencia de endometriosis, pero ahora se está viendo que en la adolescencia, un poquito antes, están apareciendo. ¿Por qué? No lo sabemos. Hay teorías sobre la disrupción endocrina, es decir, aquellas sustancias externas, químicas, que hacen un desbalance hormonal, y parece ser que puede ser una progresión de la enfermedad, no lo sabemos todavía, pero fundamentalmente 1 de cada 10 mujeres en edad reproductiva y generalmente entre la tercera y cuarta década. Pero me parece una brutalidad 1 de cada 10 mujeres que tengan endometriosis. Sí. Lo que pasa es que la endometriosis es un abanico de enfermedad. No todas las endometriosis son iguales. Hay endometriosis más leves o endometriosis superficiales, o la ovárica, en lo que prácticamente no tiene gran repercusión, y otras más severas, donde hay más repercusión y a nivel de síntomas, de incapacidad para desarrollar tu vida normal. Es decir, que hay como un elenco de fenotipos o de características dentro de la endometriosis. Muy bien, y Juan Pedro, ¿cuál sería el principal síntoma de la endometriosis, si es que hay uno más que lo defina? Sí, hay uno, y muy claramente, es el dolor, ¿eh? El dolor, un dolor que suele ser, pues, sobre todo durante la regla premenstrual, hay mujeres que lo tienen durante todo el ciclo, todos los días. Es un dolor que cuando va pasando el tiempo, el dolor es más intenso. Dices que esto empezó hace 3 años, pero es que ahora mismo es mucho más intenso, es mucho más fuerte que hace 3 años. Y luego, ¿el por qué puede tener este dolor? Pues cuando tenemos un quiste de 10 centímetros, de 8 centímetros, pues eso ocupa un espacio, como decía Pilar, tiene fibrosis, ahí se adhiere, pues, las asas intestinales, ahí enseguida entendemos por qué tiene dolor. Pero hay veces que tenemos un quiste grande, y la endometriosis, también lo decía Pilar ahora mismo, es muy variable, ¿no? La sintomatología. Quistes grandes a lo mejor es poco sintomático. Y luego tenemos pequeños implantes endometriósicos que hace que, igual que el endometrio todos los meses se descama, pues esa zona todos los meses también, esas células, esos implantes que están, pues, encima de la asa intestinal, de la vejiga, del recto, también se puede descamar, y eso provoca dolor, pero es que eso provoca una inflamación, provoca sustancias que hacen que duela, linfoquina, prostaglandina. Entonces, el dolor, pues, tiene muchos orígenes. Luego también es un dolor que según dónde esté asentado la lesión, pues puede ser dolor al mantener relaciones, dolor al hacer de vientre, dolor al orinar.
Entonces está claro que el dolor es muy variable, de tener poca sintomatología a ser una sintomatología muy importante, que hace difícil la vida normal de una mujer, laboral, etcétera. Y bueno, y el dolor está ahí. El síntoma príncipe de este dolor, ¿vale? Y Pilar, además del dolor, me imagino que los síntomas, pues claro, si las localizaciones pueden ser tan múltiples como habéis dicho, puede haber otra serie de síntomas. ¿Cuáles serían esos síntomas que podíamos encontrar en la endometriosis? Como muy bien ha dicho Juan Pedro, esfera del dolor, pero además hasta 3 de cada 10 mujeres que tienen endometriosis tienen dificultad a la hora de quedar embarazada. Luego, los dos síntomas es dificultad a la hora de quedar embarazada, la reproducción y el dolor. Y luego hay el problema que tenemos en la endometriosis y que nos dificulta a veces el diagnóstico es que no tenemos un síntoma guía. Tienes este síntoma, tienes endometriosis, no. Es bastante inespecífico. Además tenemos alteraciones en el tracto digestivo, en las digestiones, dolor al defecar, como ha dicho Juan Pedro, tenemos alteraciones del ritmo intestinal, tenemos diarrea con estreñimiento, también tenemos alteraciones en el sangrado, nos puede tener la regla una duración y una cantidad mayor o sangrado intermenstruales. Es decir, es una esfera de síntomas inespecíficos que, más allá de lo que comentas, sí, que también hay endometriosis torácica que te puede dar dificultad a la hora de respirar, ¿no? Dolor pleurítico, donde allí se ubique tendremos sintomatología o bien de sangrado o bien de dolor o según de ocupación de espacio, ¿no? Porque si tienes un nódulo en la cicatriz de la cesárea, pues tendrás, además del dolor, un bulto, un nódulo, un bulto o una tumoración. Vale. Que le llaman la gran simuladora a la endometriosis, porque te puede simular una patología enorme y de todo el cuerpo, de toda la anatomía. ¿Y para ti cuál sería el gran problema de la endometriosis desde el punto de vista ginecológico? Para ti, ¿cuál es el principal problema de la endometriosis? Después de estar años, ¿no?, viendo pacientes con endometriosis, pues yo diría que es una enfermedad crónica. Es una enfermedad. Pues, yo mañana tengo quirófano, yo mañana voy a operar una endometriosis. Una chica joven, un quiste de 10 centímetros, yo lo opero, le quito el quiste. ¿Hemos terminado con la endometriosis? No. ¿Por qué? Porque puede tener implantes. Si yo mañana le veo implantes pequeñitos, yo lo que voy a hacer es destruir esos pequeños implantes. Pero puede tener implantes microscópicos, ¿no? Y dentro de 2, dentro de 3, dentro de 4 años puede recidivar, ¿no? Puede volver con los dolores, ¿no? Entonces es una enfermedad que va agotando muchas veces, no a todas las mujeres. La endometriosis, como decía Pilar, pues tenemos una leve, que muchas veces pues, operamos a una paciente, le quitamos el quiste y la paciente se olvida de la endometriosis. Sigue teniendo la endometriosis, pero se olvida porque no da síntomas. Porque no le duele. No le duele. Como no le duele, pues se olvida. Pero hay mujeres que recidivan, y pues hace igual un quiste de 8 centímetros, y se vuelven a operar. Hay un grupo de pacientes, la endometriosis severa, que son multi-intervenidas, multitratadas. Ha ido a un montón de médicos. Su vida laboral es muy difícil de mantenerla, porque cuando tienen la regla, pues empiezan que no pueden ir a trabajar, tienen que quedarse en su casa tomando la medicación no le deja que puedan salir de casa por el dolor que tiene. Y entonces es una enfermedad que es muy dura, ¿no? Es muy dura en este sentido. Por eso muchas veces los tratamientos pues van a ser hacer que esa mujer no tenga la regla, ¿no? O retrasarla, ¿no? Etcétera. Vamos a ver, a mí me sorprende que realmente puede ser, como habéis dicho ya varias veces, desde una enfermedad bastante benigna hasta muy complicada y muy, digamos, muy molesta, incluso que deteriore mucho la calidad de vida. Pero, por ejemplo, tenemos datos de en 100 mujeres con endometriosis, digamos, 80 son muy leves, tal. ¿Qué datos tenemos de eso? Sí, nosotros tenemos el diagnóstico. Hay 3 tipos de endometriosis. La endometriosis peritoneal, que son pequeños implantes superficiales en esta serosa que nos envuelve toda la cavidad. Muy poquito, eso no lo podemos diagnosticar. El peritoneo, para que la gente lo sepa, es una membrana que cubre todo el abdomen. Exacto, que nos protege, evita que la fricción entre las asas intestinales. Exacto. Es decir, pues en eso tenemos pequeños implantes superficiales, endometriosis peritoneal.
Luego tenemos la endometriosis ovárica, que es cuando afecta al ovario se forman esos quistes. Grande. Y luego tenemos la endometriosis profunda, que son lesiones que ya infiltran dentro de los tejidos. Pues en esos tres tipos, el más severo es la endometriosis profunda. Y digamos, los más leves está la peritoneal y la ovárica. Pues de 100 mujeres, 90% son peritoneales y ováricas y un 10% son profundas. Es decir, que dentro de esta enfermedad, un pequeño porcentaje, 1 de cada 10, son profundas, digamos, más severas. Vale, que por las estadísticas que habéis dado quiere decir que 1 de cada 100 mujeres tendría una endometriosis profunda. Exacto. Y 1 de cada 100. Es Una que de cada yo 100. me estaba asustando, me comprende, y digo, cualquiera que esté viendo el programa ahora mismo se está asustando, o sea que ya hemos bajado de 1 cada 10 a 1 cada 100, ¿vale? De endometriosis profunda e importante. Exacto, de porque afecta sobre todo al aparato genital, pero fuera del aparato genital también habéis dicho que puede afectar, incluso Juan Pedro ha citado, oye tú, pleura, cerebro, ¿puede haber una endometriosis en un órgano tan distante? Bueno, esas son muchísimo menos frecuentes. Menos todavía. Esas menos Vale, frecuentes. vale. No queremos transmitir una idea errónea. Esas son prácticamente excepcionales. Vale. Las fundamentales, aparato genital. Cuando van fuera del aparato genital, pelvis. Vamos a pensar en la pelvis. Vejiga, intestino. Esos son los más frecuentes. Fuera de ahí, un 12%. Vale. 12%. Entonces, de esas, las más frecuentes son las cutáneas. Ombligo, cicatriz de cesárea, como de intervenciones, vamos a llamar de intervenciones quirúrgicas. Y luego, un poquito más infrecuente todavía, las que nos ha comentado Juan Pedro. Pleuropulmonar, bueno, Ya, en todo esas nuestro ya son organismo, raras. pero muy excepcional. Muy excepcional. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico, Juan Pedro? Pues muchísimas veces simplemente la anamnesis, el hablar con la paciente, el que nos cuente cómo es el tipo de dolor, ¿no? El dirigir un poco la entrevista y eso ya ahora da muchas pistas. Yo le digo a mis alumnos y a los residentes del hospital, yo les cuento que la endometriosis siempre hay que pensar en ella. Hay que pensar en el diagnóstico de unas algias pélvicas, de un dolor crónico pélvico, hay que pensar. Entonces, pues simplemente hablando con la paciente ya podemos empezar a sospechar por el tipo de dolor. Luego tenemos la exploración, si tiene un quiste, pues podemos palpar un ovario agrandado, podemos ver que esa zona está dolorosa. Ecográficamente ahora se ha avanzado mucho y podemos ver muchísimas cosas en la pelvis, como decía Pilar, que es la zona donde está la mayoría de la endometriosis. Pues nosotros que hacemos nuestras ecografías, el ginecólogo hace sus ecografías, podemos ver el útero, podemos ver las trompas, podemos ver los ovarios y ecográficamente se ven bastante. Después la resonancia. Ahora, Juan Pedro, con la ecografía realmente es que lo veis todo, porque veis... Hombre, nos gustaría ver todo. Ya, pero nos gustaría ver todo. Casi todo, Casi, porque es que cogen en el feto, por ejemplo, y le ven a los 3 meses la nariz y el corazón, quiero decir que veis... Entonces, no será... porque tecnológicamente ha habido un avance enorme, un avance enorme. Me refiero porque no será a veces gente experta como vosotros... ¿no debe ser a veces tan difícil con esta tecnología el diagnóstico o sí? No, es difícil. Es decir, que ver un quiste es relativamente fácil, pero luego ver implante en el tabique rectovaginal, etcétera, es difícil. Pero se hace, se hace y se está haciendo cada vez más. Con resonancia vemos muy bien toda la zona de la pelvis, del aparato genital. Luego ya si tenemos sintomatología pues urinaria, pues citoscopias, etcétera, y la laparoscopia que antes se hacía mucha, y casi todos, ya luego que tenemos cierta edad, aprendimos a hacer laparoscopia, aprovechando que había que hacerse a la sospecha de endometriosis, no se hace ahora mismo, no hace falta. Si hacemos una laparoscopia es porque vamos a quitar un quiste, porque vamos a hacer algo, ¿no? O sea que antes hacíais la laparoscopia como diagnóstico y ahora la hacéis solamente en el caso de tratamiento. Tratamiento. Muy bien. Pilar, ¿qué tratamientos médicos hay para la endometriosis? Pues como no sabemos cuál es el origen, no tenemos un tratamiento del origen, de la causa. Entonces lo que hacemos es como en la gripe.
no tenemos una gripe, pues tratamos los síntomas. Aquí tenemos un problema de dolor, pues hacemos tratamientos para el dolor. En la esfera de los analgésicos y de los antiinflamatorios como un primer escalón, y luego como ya he dicho que es una enfermedad hormonodependiente, lo que le hacemos es tratamientos hormonales, o bien anticonceptivos o bien con gestágeno solo. Los anticonceptivos tienen dos componentes, un estrógeno y un gestágeno, pues o uno de ellos o los dos juntos. Vamos a ver, porque eso a la gente le puede... En una mujer que no tenga ninguna enfermedad, en la primera fase del ciclo hay estrógenos nada más, ¿no? Y en la después de la ovulación, entonces ya hay estrógeno y progesterona, ¿no? Eso es. Más o menos. Eso es. Sí, perfecto. Entonces, un anticonceptivo normal lleva las dos cosas. Las dos cosas juntos. La píldora que le llaman. La píldora. Eso lleva los dos componentes, estrógenos y gestágenos. Vale, el gestágeno es la progesterona, exacto, derivado. Vale. Sí. Y entonces con eso la mujer no tiene la regla. Podemos hacer que tenga la regla o podemos no hacer que tenga la regla, ya un poco como queramos más conveniente. Más conveniente. Sí. Y hay otro tratamiento que es solo con los gestágenos, los derivados de la progesterona. Exacto. ¿Y esos cómo hacen el...? Pues le damos una dosis continua todo el tiempo. Ah, todo el tiempo. Todo el tiempo Vale. se lo damos. Y todos los días. Todos los días. Vale. Todos los días. ¿Y de eso qué consigue el gestágeno en estas mujeres? El gestágeno lo que le va a hacer es dejarle sin regla y hacer una atrofia de esas lesiones. Vale. Como es hormonodependiente, yo le doy una dosis mínima y disminuyo la cantidad y disminuyo los ciclos, la variación que tiene de su nivel hormonal, le doy una dosis continua baja y la dejo sin regla. Y de esa manera también el dolor también se le alivia. Disminuye. Disminuye bastante. Sí, un 70% conseguimos controlar así. Bueno. En un primer escalón analgésicos y antiinflamatorios, segundo escalón tratamientos hormonales y tenemos más terapias. Ahora veremos más terapias. No, pero es que farmacológicas. Como me estaba ahí asustando, por eso estoy viendo a que, en fin, que nadie que vea el programa que sepa que, en fin, que puede tener sus dificultades, pero que tenemos éxito en nuestros tratamientos. Vale. Y que disponemos de mucho arsenal terapéutico, tanto farmacológico como más cosas que podemos hacer, más cirugía y más técnicas. Juan Pedro, seguro que muchas mujeres que tienen endometriosis se preguntan, ¿esto puede acabar en un cáncer? No, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la respuesta? Diríamos que acabar una endometriosis que acabe en un cáncer es excepcional, es rarísimo, es rarísimo. ¿Puede haber? Sí, puede haber. Células claras, tipo de endometroide, pero eso es excepcional. No es que sea la evolución de la endometriosis que acabe malignizándose y que tengamos un cáncer, no es la evolución. Puede haber algún caso que sí acabe, y todos pues, hemos tenido algún caso que si no a lo mejor no era maligno, pero era un borderline o maligno, pero eso es excepcional. En estos casos muchas veces también lo podemos sospechar por crecimientos raros, rápidos, por imágenes ecográficas, porque tienen sospecha de malignidad, partes sólidas, partes líquidas, con tabiques, unas imágenes que nos pueden hacer sospechar marcadores tumorales muy altos, etcétera. Pero es excepcional, no es lo normal. Muy bien. Vamos a ver, Pilar, tratamientos quirúrgicos. ¿Qué tratamientos quirúrgicos hay para la endometriosis y en qué consisten? Pues, como ha dicho Juan Pedro antes utilizaba mucho la técnica quirúrgica como tratamiento de la endometriosis y cada vez estamos yéndonos hacia un cambio del paradigma, ¿no? Si tenemos que llegar a hacer cirugía, en el caso de que fuera necesario, hay que hacer una única cirugía bien hecha y que sea resolutiva. Lo importante yo creo que hay que personalizar el tratamiento. Primero hay que tratar con tratamientos hormonales y si en el caso que nos fallan o tengamos algún tipo de situaciones distintas que nos modifique esa enfermedad, entonces hacer una técnica quirúrgica para resolver el problema. Es decir, quitar todas las lesiones de endometriosis y disminuir el dolor. O mejorar la fertilidad o disminuirá el atrapamiento del uréter, es decir, lo que nosotros vayamos a tratar. Hay que quitar las lesiones de endometriosis, que se puedan ver, como decía, macroscópicamente, que podamos ver, todo hay que quitarlo. Y no tener que estar haciendo, como ha dicho Juan Pedro antes, operación
operación, sino de golpe hacer una intervención más importante. Intentar posponerla todo lo que más podamos hasta que estemos en un entorno donde la paciente va a tener una edad un poco más avanzada y ser una única cirugía definitiva. Definitiva, muy bien. ¿Y qué son los quistes de chocolate, Juan Pedro? Mira, esto que ya hemos comentado hoy, del endometrio que se descama, que provoca el sangrado, cuando estas células las tenemos dentro del ovario, pues cada mes estas células se descaman y forman una gota. El siguiente mes 2 gotas, 3 gotas, 4 gotas y al final pues aparecen lo que se llaman quistes de chocolate, que son restos hemáticos de toda esta descamación de estas células endometriales que mensualmente se van descamando. Y como están dentro del ovario, pues el quiste pues va creciendo. Para que se pueda ver lo que comentaba Pilar del tratamiento médico hormonal, pues aquí lo que se necesita es hacer que la mujer no tenga regla, o que tenga regla pero cada 3 meses, o que tenga regla pero muy escasa. ¿Para qué? Para que esta descamación de estas células endometriales que están dentro del quiste pues sea lo menor, la menor cantidad posible. Y bueno, pues así una de las formas en la que actúa el tratamiento hormonal. De un quiste, pues ¿por qué se llama de chocolate? Porque lo que tiene dentro es, igual que una mujer cuando tiene la regla, es un flujo sanguinolento, pues esas células que se están descamando dentro del ovario, pues también lleva un poco de sangre. Yeah. Cuando quitamos ese quiste, pues son restos hemáticos, es como sangre allí, y tiene ese color achocolatado. Por eso típicamente se llaman los quistes de chocolate. Quistes de chocolate. Pero lo que lleva son restos hemáticos dentro. Me imagino que el diagnóstico, como hemos dicho antes, con la ecografía debe ser bastante sencillo. Sí. Pero ¿en qué momento decidís, por ejemplo, que una mujer que tiene un quiste de chocolate en el ovario, decir, ya hay que quitárselo? Pues Pilar lo ha comentado muy bien, porque hay que ser resolutivos, ¿no? Entonces, normalmente estamos hablando de chicas que son jóvenes, que se quieren quedar embarazadas, y el tamaño es pequeño, tiene 2-3 centímetros y quiere quedarse embarazada. No entremos a quitarle un quiste de 1,5 centímetros para que luego se pueda quedar embarazada, para que luego le aparezca otro y tener que reoperarla. No, pues que se quede embarazada. Y ya, si el quiste es muy sintomático, si la mujer tiene muchos dolores o tiene un tamaño de 6, 7, 8 centímetros, pues eso ya sí son quirúrgicos. Pero es verdad que antes, que también se operaba más, pues ahora intentamos pues que la mujer pueda tener, como son mujeres jóvenes, que pueda tener los hijos que desee, y después posponer a un momento donde podamos ser mucho más resolutivos. Por ejemplo, el quiste más grande que habéis visto es solo por tener una idea, así uno exagerado. Lo normal es de estos quistes de chocolate que son 2-3 centímetros. No, esos son 2-3 centímetros pequeñitos. Es pequeñito. Un tamaño, digamos, mediano, pues para operarlo, 6, 7, 8. Yo mañana voy a operar uno de 15. De 15, pero que eso ya eso es raro. Eso también es raro. Eso también es raro. Pero 6, 7, 8, ahí ya hay por que ahí van. Por ahí van. Vamos a ver, Pilar, estamos hablando de mujeres jóvenes que efectivamente muchas de ellas quieren tener hijos, ¿vale? Los tratamientos médicos que se utilizan impiden la fertilidad, ¿no? Porque los anticonceptivos o los progestágenos tomados durante todo el ciclo impiden la fertilidad. Entonces, ¿qué podéis hacer si esa mujer quiere tener hijos? ¿Qué otros tratamientos tenéis? Pues sí, lo primero que tenemos que decirle es que probablemente lo más seguro es que se quede embarazada espontáneamente. Es decir, el 70% de las mujeres se quedarán embarazadas sin ningún problema. ¿Y qué hacemos con ese 30% que no se puede quedar embarazada? Intentar ayudarle. ¿Cómo? Con técnicas de reproducción asistida. Si la endometriosis es muy sintomática, tiene muchos síntomas y no podemos dejarla sin tratamientos porque no puede llevar una vida normal, nos vamos también a fecundación in vitro. Generalmente, inseminaciones menos, vamos más a fecundación in vitro. ¿Y les suele ir bien? ¿O igual que a una mujer que necesite una fertilización o menos? Un poquitín menos. Pero un poquitín. Pero un poquitín.
Vale, no, pero, hombre, tenemos que decir toda la verdad, pero tampoco, o sea que... Ni cargar para un lado ni cargar Mira, para el otro, en realidad es así. Y el dato que tú has dado es muy importante, que el 70% se pueden quedar embarazadas de manera normal. Sí, normal. Sin recurrir Una gestación espontánea. a ninguna técnica. Vamos a ver, Juan Pedro, imagina que una mujer nos está viendo, ¿vale? Y ¿cuándo puede pensar ella que tiene una endometriosis y qué tendría que hacer en ese supuesto? En primer lugar, que no se asuste, ¿eh? Como estabas tú comentando antes, que parece hemos empezado muy fuerte. Muy fuerte. Pero ya hemos subido mucho, pero hay que volver, centrado. Efectivamente, ¿no? Entonces, en primer lugar, que no se asuste. Es verdad que hay un tema que es que está asumido muchas veces que las reglas pueden ser muy dolorosas y que es lo normal y que la mujer no tiene que solicitar pues atención para ver por qué tiene esas reglas tan dolorosas. Es verdad que en chicas jóvenes pues la dismenorrea, que es el dolor de la regla, es muy frecuente, ¿no? Pero mujer que tenga mucho dolor de sus reglas, que le impida ir pues al instituto, al colegio, que tenga que cogerse bajas laborales, en principio hay que empezar a asumir que puede que no sea normal. Vale. Esta mujer sí debería de ir. Debería de ir. Y después, aparte, quería comentar que la mujer en este momento tiene que ir, pero los médicos de atención primaria, los ginecólogos, pues yo creo que cada vez están viendo pensamos más en la endometriosis. Y entonces, pues muchas veces simplemente es hacer una ecografía y descartar que haya pues estos quistes de chocolate, ver que es un dolor, una dismenorrea normal y que se le pone por su tratamiento, lo que sea, pero la mujer, pues no asumir que es que la regla le toca dolerle y que tiene que ser así. Que ¿no? si le duele de más que consulte, sí. Claro, porque todos hemos visto personas que no es que tiene, en el trabajo me refiero, que tiene la regla y no viene, incluso algunas personas piensan, mira, tiene la regla y no viene, y resulta que es que a lo mejor la mujer está muy fastidiada, ¿no? Que la mayoría no será endometriosis, Vale. Lo digo para que no diga todas las mujeres con reglas dolorosas, vale. Mañana todo el mundo al médico, ya. No, pero es verdad que sí, ¿no? Que hay que asumirlo. Lo apunta Juan Pedro porque hay una demora en el diagnóstico. Una de las preguntas que nos han hecho de la calle decía ¿cuánto tiempo se tarda? Y es que estamos teniendo un retraso a nivel europeo, no en España, solo de unos 7-8 años. Entonces es importante que consulten, como decía, y que nos abramos nosotros las puertas de nuestra consulta a estas personas que tienen estos problemas. Y que luego cuanto antes se haga el diagnóstico, pues las complicaciones, la evolución, pues no van a llegar a ser a un nivel severo, sino que va a ser más controlable y la paciente, en caso de que fuera portadora de esta endometriosis y la tuviera, pues la sintomatología va a ser mucho menor. Tú, Pilar, te dedicas prácticamente solo a la endometriosis, entonces, ¿piensas que tenemos recursos suficientes en la región para atender a nuestras pacientes, a las pacientes con endometriosis? Yo creo que hay que dar un mensaje positivo a las personas que nos estén escuchando, que tenemos todos los recursos a nuestro alcance en la región para poder tratarlas. Las que tienen unos estadios más leves, tenemos nuestros recursos para poder tratarlas. Y los más graves también. Nosotros en la región disponemos de una unidad multidisciplinar que está conformada con varias especialidades que intentamos dar cabida, solucionar esos problemas a estas personas que tienen una endometriosis un poquito más complicada. En el Santa Lucía, en el Reina, ya disponemos de personas que se dedican a esta enfermedad. Muy importante de cara a los pacientes que una persona dedique su vida a una enfermedad nada más, tiene su mérito, porque en el fondo, quiero decir, a todos nos gusta ver cosas distintas, que es como más entretenido, o sea que... Pero como tú antes me has dicho que hay que saber mucho de una pequeña cosa para hacer las cosas bien, y yo creo que esta enfermedad es un reto médico, es un reto científico y es un reto para nuestras pacientes también. Entonces creo que hay que dedicarle un tiempo y se está avanzando muchísimo en estos últimos años. Es una locura lo que se
una locura para bien lo que se está publicando, lo que hemos avanzado, lo que en técnica, en diagnósticos. Ahora vamos en el diagnóstico de los microarrays para el diagnóstico serológico. Microarrays, que estamos hablando de determinaciones analíticas muy precisas. Exacto, o sea exacto, que para poder intentar hacerlo poblacionalmente, para poder diagnosticarlo con una cierta prontitud para evitar, como él ha dicho, o sea que... Muy bien. Vamos a ver, Juan Pedro, es una enfermedad, pero con muchas variaciones. Que da para una vida y para vida y media. Ya lo veo. Pero en cualquier enfermedad crónica que no tenga un tratamiento estupendo y de golpe y tal, en Internet seguro que surgen miles de bulos. ¿Has mirado algo ahí? Cuéntanos si hay algún bulo así, sobre todo para que la gente no le haga caso. Yo lo que quería comentar era ideas que han entrado con la endometriosis, ¿no? Porque la endometriosis siempre es dolorosa. No, hemos dicho que no siempre es dolorosa. Que la endometriosis se acompaña con el cáncer. No, el cáncer es excepcional. Que la endometriosis es de mujeres que pueden tener pues una alteración psicosomática, que son histéricas. No. Son mujeres que tienen motivos, algunas veces tienen motivos pues para estar como están, ¿no? De este tipo hay muchísimas cosas que la endometriosis se cura, que quitamos, que el embarazo, por ejemplo, cura la endometriosis. No, el embarazo, la menopausia, como ya no hay ese estímulo hormonal, esos estrógenos tan altos, pues lo que hace es que no se estimulan esos focos, esas células endometriales, esta endometriosis no se activa y la mujer embarazada con endometriosis sigue teniendo endometriosis, pero no le molesta. Claro, como no hay de la descamación... Claro. Y con la menopausia lo mismo, como no va a tener esa descamación, pues no va a tener dolor. ¿Sigue teniendo endometriosis? Sí, pero no le molesta. Entonces, de este tipo es verdad que la endometriosis, pues sí, tiene ahí muchas cosas que le cuelgan, pero que no son verdad en ese sentido. Pilar, como última pregunta, al dedicarte tú a la endometriosis, que insisto, creo que es un mérito, aunque la endometriosis sea muy... ¿Hacéis también investigación? ¿Qué estáis haciendo en ese sentido? Bueno, en la región se está investigando prácticamente en casi todos los hospitales. En el hospital de Juan Pedro y en Los Arcos están estudiando la escleroterapia de los endometriomas. En el Reina Sofía, junto con nosotros, estamos haciendo estudios básicos para ver por qué se produce, el estudio de los macrófagos, del líquido peritoneal. Tenemos un montón de líneas de investigación abiertas, 5, para ver la etiología, para ver los tratamientos. Estamos viendo si la combinación de varios tratamientos hormonales y antiinflamatorios son superiores a solo hormonales. Estamos estudiando desde un punto de vista, como decía, del afrontamiento del dolor, de la calidad de vida. Estamos también haciendo sobre la técnica de cesárea, técnicas quirúrgicas para mejorar la incidencia de la endometriosis sobre cicatriz de cesárea, y uno importante sobre el grado de malignización, como bien comentaba Juan Pedro, el grado de malignización de la endometriosis principalmente hacia cáncer de ovario. También tenemos una línea muy interesante desarrollada de la endometriosis. Visto así, realmente es que, como tú decías, Juan Pedro, es un campo que puedes dedicar toda la vida. Es una enfermedad maravillosa para los ginecólogos. Claro, no es decir dolorcita, ¿sabes? No. Ya no nos queda tiempo. Un último mensaje, Juan Pedro. Pues yo el mensaje, el último que quiero dar es de ser positivo, que es verdad que la endometriosis, la mayoría de los casos, pues es leve, que no va a tener una sintomatología importante, que se controla fácilmente, y darle ánimo pues a ese grupo de endometriosis severa, que es verdad que laboralmente, psíquicamente, pues puede agotar a la mujer, pero como ha comentado Pilar, las unidades ahora mismo de endometriosis, pues es el sitio adecuado pues para tratar a estas pacientes que son pues muy complejas, muy abigarradas, la sintomatología, y es el sitio ideal, ¿no? Y esto ha sido en los últimos años, En los últimos años es cuando se han formado estas unidades, y la gente, pues como Pilar, ¿no? Pues que se dedican por su vida profesional. Así que yo ya empecé hace tiempo
yo a ver pacientes con endometriosis, ¿no? Pero yo dedicado al 100% no estoy, pero ahora hay mucha gente como Pilar. Pilar es una experta, es que antes No, pero es que antes hemos comentado la definición de experto, que yo la leí una vez y me pareció muy interesante. Dicen que un experto es una persona que cada vez sabe más y más sobre menos y menos y termina sabiéndolo casi todo sobre casi nada. Pero en este caso no es así, porque la endometriosis no es casi nada, es el 10% de las mujeres. Entre otras cosas, yo no soy un experto, o sea que... Sí. Dinos tu último mensaje, Pilar. Yo quiero dar un mensaje de que por favor consulten con nosotros cuando tengan un dolor que le dificulte o que modifique su vida, y que abramos nuestras puertas de nuestras consultas a estas pacientes, que sobre todo intentemos entenderlas, comprenderlas y ayudarlas. Pues nada, muchísimas gracias. Damos por concluida esta primera parte del programa. Ahora vamos a hablar con Beatriz Ríos, médico especialista en medicina familiar y comunitaria, que también creo que juega un papel muy importante, sobre todo para el diagnóstico precoz, y con Mari Carmen Aniorte, que es una paciente que además es vicepresidenta de la asociación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. 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 Vamos a continuar hablando de la endometriosis y tenemos en el plató a Beatriz Ríos. Muchas gracias, Beatriz, por venir. Muchas gracias a vosotros. Tú eres médico especialista en medicina familiar y comunitaria. Correcto. Muy bien. Y Mamen Aniorte, muchas gracias, Mamen, por venir. Tú eres vicepresidenta de la Asociación de Afectadas por Endometriosis, que se llama EndoMás. Correcto. Muchas gracias por venir. Gracias Mamen. a ti, Juan. Bueno, os recordamos que este programa lo podéis ver en nuestro portal de salud, que se llama lasaludenttusmanos.ucam.edu, y que no solo encontraréis los programas que hacemos aquí en La Salud en tus Manos, sino que encontraréis también información sobre alimentación, ejercicio y prevención y tratamiento de las enfermedades. Una vez que nos hemos publicitado, vamos a ver, Beatriz, médico de atención primaria. Te llega una chica joven o una mujer, ¿cuándo piensas tú que esa mujer puede tener una endometriosis? A ver, establecer un diagnóstico así de primera cuando una persona te cuenta una serie de síntomas, sobre todo en este caso de la endometriosis, es bastante complicado, porque esta enfermedad en concreto nos presenta síntomas muy variables. Siempre tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con otras enfermedades que tienen clínica muy parecida, como puede ser una enfermedad inflamatoria pélvica o un síndrome de intestino irritable, que ahora está muy en boga con el tema de la pandemia y del estrés, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces nos cuesta trabajo hacerlo así de buenas a primeras, y eso nos va a retrasar mucho el momento del diagnóstico final, con lo cual al final se merma también la calidad de vida de la paciente. Pero bueno, en resumen, si nos ponemos así a enumerar, sabemos que hay un porcentaje bastante alto de pacientes que son asintomáticas, hasta un 30% de ellas no nos van a contar nunca en su vida que tienen un problema de este tipo, de clínica compatible. Pero bueno, en general el resto, un 75% de ellas nos van a decir, van a acudir a la consulta con dolor, con una dismenorrea severa, con un dolor de regla, bastante intenso. También un porcentaje bastante alto, hasta un 70%, nos van a contar que no solamente les duele los días de la regla, sino que entre reglas les duele, tienen un dolor crónico mantenido. Eso suele ser más sobre todo en mujeres adolescentes, en chicas más jóvenes. Síntomas de otro tipo, por ejemplo, el dolor en las relaciones sexuales de manera intensa, se da en la mitad de las pacientes con endometriosis diagnosticada. La fatiga crónica es muy frecuente. Las reglas raras, tengo una regla rara y además me da diarrea, o tengo síntomas vesicales acompañando esta regla. Y luego un síntoma también muy característico es la infertilidad. Ya en mujeres de edad más avanzada ya nos cuentan, pues bueno, acuden porque no pueden tener hijos, y cuando se hace un estudio más en profundidad se diagnostica la endometriosis. Entonces es muy importante y es una buena norma de práctica clínica, sobre todo no solo en médicos de atención primaria, en la consulta del médico de familia, sino también en los servicios de urgencias, de atención primaria o de urgencias hospitalarias, tener siempre presentes estos síntomas como síntomas de alerta para pensar en esta posible patología, y que no se demoren los diagnósticos, por lo que hemos dicho, porque al final deriva en que la calidad de la mujer, de la vida de la mujer, empeora. Ya, no, pero veo que teniendo presente que existe esta enfermedad y los distintos síntomas que tú, se podría conseguir que el diagnóstico no se tardara tanto en hacer. Claro.
Mamen, ¿por qué es importante que haya una asociación de mujeres con endometriosis? Bueno, pues creemos que es importante el tema de la asociación porque somos muchas, pero a la vez muy desconocidas, ¿no? Hasta hace relativamente poco tiempo la endometriosis era algo que se conocía muy poco, tanto a nivel de la población en general como a nivel médico, ¿no? Entonces, bueno, pues la importancia de una asociación es eso, es juntarnos esa cantidad. Bueno, no nos juntamos todas, por desgracia, porque todavía hay enfermas que no conocen la asociación, pero poder juntarnos y poder luchar, entre comillas, lo de la lucha, por nuestros intereses, nuestros derechos, y bueno, que se pueda seguir investigando y conociendo la enfermedad y a ver si pudiéramos salir un poco del atolladero de la endometriosis. Sí, no, bueno, yo creo que este programa, que es verdad que lo suele ver mucha gente, pues hay que darle visibilidad a este tipo de enfermedades. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo que la endometriosis hace unos años, y yo no me dedico a esto, pero no es una cosa que oías con frecuencia, ¿no? No, desgraciadamente no. Creemos bastante, además, que podía deberse a que, como es una enfermedad muy asociada a la regla, y eso siempre ha sido un tabú, ¿no? Lo comentábamos hace unos días que, bueno, pues en la época mía del colegio, que no hace tanto, o sea, hace 30 años, 25 años, tener la regla era un secreto, no podías contarlo. Entonces, al estar asociado con ese tema, pues ha continuado siendo un tabú. Entonces, pues, eso desgraciadamente, ahora mismo ya parece que se ha pasado esa barrera. Bueno, hemos avanzado en ese sentido bastante. Sí, no, pero tienes toda la razón. Probablemente era una gran desconocida porque la gente, a veces una chica pues no iba a clase, simplemente, pero no... Claro. Vamos a ver, Beatriz, en tu consulta de atención primaria, ¿qué tipo ves más mujeres jóvenes, ves más mujeres mayores? Y los principales, las consultas, el motivo de consulta por el que te van, y luego tú ya piensas en la endometriosis. Saber exactamente cuántas mujeres están afectadas de este tipo de enfermedad es muy complicado porque, bueno, hay muchos estudios y muchas estimaciones, pero varía desde un porcentaje muy pequeño, un 4% de mujeres que son asintomáticas y que se diagnostican cuando se les opera de una ligadura de trompas por otra cosa, hasta el 50% de las adolescentes que nos llegan por una dismenorrea pueden tener una probable endometriosis, ¿no? Entonces, bueno, si hacemos una estimación así, podríamos decir que entre un 10 y un 15% de todas las mujeres en edad reproductiva pueden tener una endometriosis, pero sobre todo la incidencia va a ser mucho más alta en las edades comprendidas entre los 15 y los 49 años, y si nos centramos un poquito más, se acumulan mucho más todas ellas, entre los 30 y los 45 es la edad donde más suelen consultarnos con estos síntomas. Vale, y cuando te llega una mujer de 30 a 45 años que se queja de dolores de las reglas, que le ha ido en fin, con los síntomas que tú antes nos has comentado, ya tenemos tú ya dices, cuidado aquí, y ya se empieza el proceso, claro, que ahora tienes que pensar automáticamente en esta enfermedad, que sí, porque es lo que decía Mamen hasta ahora. Pues bueno, no es que sea una gran desconocida, sino que es una gran olvidada, ¿no? Ya. No piensas en ello. Bueno, pues yo le pauto un analgésico y ya. Me duele un analgésico. Exactamente. Vale. Vamos a ver, Mamen, en la asociación, ¿qué le ofrecéis a las mujeres que tienen endometriosis? Para que las personas que nos oigan y sepan que la tienen o sospechan, se asocien. Para las personas que lo tienen, que se asocien. Sí, pues a ver, estamos, como aquel que dice, empezando. Llevamos de asociación un año y, dado que el año que hemos pasado casi no cuenta, llevamos poquito, pero vamos, la idea de la asociación es, sobre todo, defender los intereses de las personas, de las mujeres que sufren endometriosis, y luego, por supuesto, pues establecer relaciones institucionales tanto en el ámbito público como privado con los especialistas y demás, velar por intentar que se cumpla la guía del Sistema Nacional de Salud. Porque hay una guía de atención a las pacientes con endometriosis, pues queremos intentar que se cumpla. Y luego, por supuesto, pues el tema de la visibilidad, ya no solo en las enfermas, sino en el resto de población, que se conozca y que, bueno, pues todos tenemos un familiar, un amigo que puede tener endometriosis. Entonces, una de las cosas que hacemos en la asociación sería esa.
Porque con las estadísticas que han de aquí, de que el 10% de las mujeres pueden tener endometriosis, aunque es verdad que muchas de ellas incluso asintomáticas, pero en fin, es verdad que cualquiera puede tener en su familia a alguien con endometriosis. No, si nosotros pensamos que las asociaciones de pacientes, tú has enumerado muy bien cuáles, defendemos nuestros intereses, pero queremos que el sistema sanitario, todo lo que esté dicho que hay que hacerlo, que se haga, y vigilarlo, porque si no tiende a... Muy bien, Beatriz. Una pregunta, ¿la endometriosis se hereda y hay factores que la favorezcan? A ver, sí que hay un fuerte componente genético en esas mujeres que tienen una madre, bueno, su madre o una hermana con endometriosis. Estas mujeres van a tener hasta 6 veces más riesgo de padecer esta enfermedad. O sea que sí que por ese lado es importante, ¿no?, estar también alerta en ese sentido. Y luego ahí, cuando nos cuentan esta clínica de la que hemos hablado, sí que hay una serie de factores que nos tienen que hacer pensar en la endometriosis, sobre todo pues si han tenido una menarquia o una regla en edades muy tempranas, si además tienen ciclos regulares pero son muy cortitos, o si tienen reglas que duran muchos días. Cuando tenemos esos factores, ojo, que podemos tener delante a esta paciente, ¿no? Vale, o sea que hay un componente genético hereditario 6 veces más. Sí. O sea, aunque no sepamos alto. Exactamente los genes, pero sí está. Que está ahí. ¿Y tú piensas, Mames, que los médicos saben de vuestra asociación? Tú di lo que pienses, ¿eh? Y si os sentías apoyadas por el colectivo médico... Vamos a ver, esto es directamente proporcional, en el sentido de conforme vamos dándole visibilidad a la enfermedad, vamos siendo más el grupo que luchamos por lo mismo. Es verdad que eso, que va increciendo el que los médicos nos apoyen. Hace unos años el sentimiento común era de una falta de apoyo absoluta. No sé, no sabría decir porcentaje, pero muy pocos médicos, sobre todo en el ámbito de la ginecología, era como, no, si te duele, te aguantas. Eso lo hemos llegado a sufrir muchas. Pero, gracias a Dios, conforme va avanzando todo, todos esos médicos van apoyándonos. No todos, ¿vale? Pues como en botica, tiene que haber de todo. Tiene que haber de todo. De todas maneras, pues sí, nos van conociendo, estamos esa divulgación que estamos haciendo de la enfermedad y de la asociación en concreto, estamos yendo a los especialistas. Pero estáis viendo que realmente estáis dando pasos bastante grandes en el conocimiento de la población en general y de los médicos en particular sobre esta enfermedad y de la asociación. Sí, además en muy poco tiempo. Podría atreverme a decir que en cuestión de 3-4 años hemos dado pasos bastante grandes. Muy bien. Beatriz, tú ves una mujer que sospechas que tiene endometriosis, sí. ¿Qué camino sigue? ¿Cómo le puedes ayudar tú a esa mujer? Bueno, pues en primer lugar, sobre todo, hay que abordar el dolor, ¿vale? Porque ella va a ir a contarte que le duele, ¿no? Entonces eso es fundamental, tratar ese síntoma. Y luego, en segundo lugar, derivar a la unidad ginecológica de apoyo, al ginecólogo de zona correspondiente, pues para intentar filiar al final el diagnóstico definitivo de certeza si es una endometriosis o, si no lo es, intentar descartar otra patología ginecológica que sea la causante de esta clínica. Pues no sé, pueden ser pues masas ováricas, tubáricas o adherencias pélvicas, una enfermedad inflamatoria pélvica, lo que sea, que nos pueda decir, oye, pues no va a ser endometriosis, pero es otra cosa. Entonces, pues le facilitamos ese camino. Sí que es cierto y es importante decir que cuando se tienen síntomas de sospecha, una buena exploración física allí mismo en la consulta y una buena historia clínica nos va a dar muchas veces, hasta casi en el 90% de los casos, el diagnóstico clínico. No tendremos el de certeza, pero sí vamos a estar en el buen camino. Ya a partir de ahí pues ya entran en juego pues, nuestros compañeros de la atención especializada, los ginecólogos ya pues, con sus pruebas complementarias específicas, sus técnicas más o menos invasivas, son los que nos van a determinar por fin si efectivamente ese diagnóstico es el que se sospecha y al final pues se confirma. Y bueno, pues como ya sabemos, pues con la laparoscopia como técnica o patrón oro, con la histología y bueno, pues las demás técnicas ¿no? que habrán comentado mis compañeros. La misión en atención primaria es fundamental, porque vosotros sois las personas que sospecháis que pueda tenerla para poder derivarla, porque si no, no se deriva y no se diagnostica. Por eso es tan importante que los médicos sepamos de qué estamos hablando. Muy bien. Sí.
Porque una de las cosas es el tiempo del diagnóstico. Por ejemplo, Mamen, en tu caso, si nos lo quieres decir, ¿cuánto tiempo tardaron en hacer el diagnóstico? Y por lo que tú sabes, si ese tiempo de hacer el diagnóstico ha mejorado en los últimos años a raíz de la asociación y del mayor conocimiento de la enfermedad. A ver, en mi caso no te podría decir unos años exactamente, pero en torno a los 5 o 6 años para que me dijeran el diagnóstico definitivo. Preciso. Sí. Se cuenta que la media más o menos para hacer un diagnóstico ronda los 8 años. Espero que ahora esté en menos. Dado pues todo lo que estamos hablando de que ya se está conociendo más, atención primaria también conoce la enfermedad, pero eso, hablábamos de una media de 8 años pasando por un montonazo de especialistas, porque no se sabía de dónde venía ese dolor y no había nada claro. Entonces, o sea que todavía ha mejorado el tiempo del diagnóstico, pero todavía quizás sea excesivo. Sí. Claro, para la persona que lo padece, claro, desde luego, el tiempo siempre... El tiempo, vamos, es... Muy importante. Sí. Vamos a ver, Beatriz, hemos comentado que en la primera parte del programa, y tú también lo has dicho, el tema del dolor. El dolor es muy importante, o puede ser importante en las personas con endometriosis. Entonces, ¿qué tipo de medicamentos utilizamos para el dolor? Porque, por ejemplo, ¿se puede utilizar el paracetamol o es mejor utilizar antiinflamatorios no esteroideos que son tipo ibuprofeno, etcétera? A ver, por suerte, hoy en día tenemos una gran batería de fármacos analgésicos a nuestra disposición, desde la consulta de atención primaria, no hace falta echar mano de médicos especialistas en la unidad del dolor, por ejemplo. Entonces, bueno, siempre empezamos por un antiinflamatorio no esteroideo, como has comentado, el ibuprofeno, por ejemplo. ¿Se pueden utilizar otros? Claro que sí, si el ibuprofeno no funciona, pues podemos echar mano de naproxeno, de ketoprofeno, que va muy bien. Y bueno, pues si la paciente es intolerante o alérgica o tiene otras comorbilidades que no puede tomar ibuprofeno o antiinflamatorios de este tipo, pues ya sí que pasamos al paracetamol, normalmente combinado con codeína o con otros mórficos débiles como el tramadol. Y bueno, básicamente con eso se suele mejorar bastante. Luego tenemos una tercera familia de fármacos, que son los anticonceptivos combinados orales o los progestágenos, que se les ponen pautas de 3 a 6 meses, bueno, pues para paliar también este dolor. Por supuesto, todos ellos se pueden combinar entre sí, porque como en medicina, como en cualquier patología, la paciente es única con su enfermedad. O sea, no hay enfermedades en general, sino que esta paciente en concreto hay que ver qué le damos y qué es lo que le viene mejor, y hay que individualizar. Ya si esto no funciona, pues ya los ginecólogos nos tienen que ayudar. Hay que utilizar otro tipo de terapias hormonales o implantar un DIU o ya las cirugías cuando son el último caso, ¿no? El último extremo. Muy bien. Mamen, la endometriosis es una enfermedad compleja. Al ser una enfermedad compleja que incluso puede afectar a distintos órganos con una sintomatología muy distinta en unas mujeres a otras, ¿tú piensas que es necesario que haya equipos multidisciplinares que para el tratamiento de esta enfermedad? ¿Y piensas que en la región de Murcia hay lo suficiente o debería de haber más? Pues no creo que sean necesarios, creo que son imprescindibles. Ah, me había quedado cortado total. Creo que son imprescindibles. Vale. Puedo hablar de la experiencia propia, pero bueno, en general, a ver, hay casos que son más sencillos que otros, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos con algún caso más complicado de la cuenta, pues claro, la endometriosis al final es una enfermedad que ha podido invadir cualquier sitio, o sea, es peor que los romanos, que iban por todos lados invadiendo, ¿no? Y entonces ese equipo multidisciplinar lo vemos estrictamente hecho, imprescindible, porque bueno, a la hora de una operación o cosas así, no sabes por dónde va a estar. Entonces entiendo que el ginecólogo sabe sobre todo de su zona, pero si te ha afectado la zona de los riñones, pues el médico especialista en eso tendrá que conocerla, o la zona de los intestinos tendrá que conocerla. Se han dado casos de endometriosis en los pulmones. Hace poco una compañera tuvo un foco de endometriosis en un ojo, por ejemplo. Sí, antes hemos comentado que esto es una cosa excepcional, sí, pero que existe, y claro, el que lo tiene, ya para ella no es excepcional, es el 100%. Efectivamente, son casos excepcionales, y dando gracias, jolín, que no son todos,
pero se pueden dar. Entonces esos equipos multidisciplinares pues sí que los vemos tan sumamente necesarios. Y bueno, aquí en la región de Murcia hay equipos multidisciplinar. Oficialmente no estamos del todo seguras. A título personal, a mí me ha operado o sea, mi última operación sí que tuvo diferentes especialistas, pero no, a lo mejor no de manera oficial, que es lo que pone en la guía de atención a la enferma con endometriosis. Entonces esa lucha pues sí que la tenemos en danza. Muy bien. Beatriz, como médico de familia, ¿cómo puedes ayudar tú a una mujer que tenga una endometriosis al tratarse de una enfermedad crónica y que te va con frecuencia a la consulta por ese u otros motivos? ¿Cuál es tu papel? Bueno, pues eso, una vez que a la paciente ya nos llega desde la consulta ginecológica con su diagnóstico, pues lo que tú comentas, Juan, que nos va a llegar muchas veces a consultar porque el dolor se le quita, no se le quita o tiene otra serie de problemas. Entonces, nosotros vamos a hacer el seguimiento sobre todo de esas endometriosis más leves, ¿no? Siempre en concordancia con las UGAs de la zona. Y bueno, muy... que son los... Sí, las unidades ginecológicas de apoyo, el ginecólogo que nos toca a cada uno, ¿no? Así nos aclara. Pues eso, a ver, en la atención de familia, la atención primaria, vemos patología aguda, ¿no? Todos los días, pero tenemos una gran parte de nuestro tiempo que dedicamos a la patología crónica, a cualquier enfermedad crónica. Esta paciente es una enferma crónica y hay que dedicarle su tiempo, porque además es una paciente que tiene un alto componente psicológico negativo, porque bueno, tiene dolor constantemente, no sabe si se va a poder quedar embarazada o no, no sabe en el futuro qué le va a deparar su enfermedad, si va a progresar o no, o sea, tiene una incertidumbre constante que le genera un tal estrés y tal ansiedad que incluso a veces, pues bueno, tenemos que echar manos de psicofármacos para ayudarla. Entonces nosotros tenemos que estar ahí pues para hacerle un seguimiento periódico, para que venga y nos cuente, para nosotros darle consejos si estamos está en nuestra mano. Entonces es muy importante que el médico de familia sea capaz de hacer eso, porque bueno, es que es parte de nuestro trabajo. Es parte de vuestro trabajo. Y bueno, y luego también hay que darle esa parte a la paciente de empoderamiento de su enfermedad, es decir, ella tiene que ser conocedora de lo que le va a pasar ahora, en el futuro, y ser partícipe en la toma de decisiones en cuanto a los tratamientos que hay, ¿no? Y que no se quede un poco al margen y sean los equipos multidisciplinares los que deciden por ella. Y eso también ayuda mucho a nivel psicológico, el tener esa posibilidad. Lo que se llama el empoderamiento ahora, una palabra muy extraña, por eso empoderar, es decir, que conozcan la enfermedad para poder decidir con el... Exacto, y luego ya, pues bueno, si nosotros nos quedamos cortos, no somos capaces de poderle dar todo lo que necesita, pues luego ya tenemos pues los equipos de salud mental y las unidades de dolor que están ahí siempre para apoyar. Pero bueno, en la medida posible se puede hacer, en la consulta. Por lo que han contado los especialistas que han estado antes, realmente muchísimas mujeres, entre vosotros, atención primaria y ellos, en la inmensa mayoría se solventan los temas. Se puede. Como ya no tenemos tiempo, Mame, dinos un último mensaje que tú quieras. Un último, solo un último, madre mía, qué difícil. Bueno, puedes decir 2 o 3 mensajes. Nada, pues simplemente decir eso, que la endometriosis es algo de mucha gente, de muchas mujeres. En la región de Murcia somos así como 35.000, somos demasiadas. 35.000 son sí. Muchas, ¿no? Se ha propuesto una ley sobre endometriosis, se va a proponer a nivel regional, y bueno, que se conozca. Y que si algún familiar, algún amigo, alguien ve indicios de que se puede tener la enfermedad, que den el follón, que vayan a su médico de atención primaria, a su médico de cabecera y que se lo digan, que se lo propongan y que cuanto antes se diagnostique, pues mucho mejor para esa persona. ¿Y tu último mensaje? No, pues un poco en la línea que nos cuenta Mamen. Que es muy importante que el médico de familia no solo que ya nos venga y nos cuente, sino que el médico de familia sepa qué me está contando esta paciente, ¿no? y piense rápidamente en esta enfermedad, pues por no retrasar los diagnósticos, porque de ahí la paciente va a tener mucho más beneficio a nivel de calidad de vida, de vivir una vida normal, sin dolor y bueno, pues con toda su bienestar, ¿no? El bienestar posible. Pues nada, muchas gracias por estar aquí, vosotras junto con Pilar, Marín y Juan Pedro Martínez. Yo creo que por lo menos
hemos hablado 1 hora de endometriosis, que no es poco, o sea, muchísima gente va a conocer esta enfermedad y muchísima gente va a aprender mucho de la enfermedad. Entre los que han aprendido mucho de la enfermedad me encuentro yo, o sea que en eso también os lo tengo que agradecer. Solamente recordaros que podéis seguir este programa y muchos más en el portal de salud que se llama lasaludentusmanos.ucam.edu. Por mi parte nada más, despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus Manos. Que seáis muy felices.